Mis hermanos, feliz domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, comenzando con el Salmo, voy a hacer una pequeña oración. Voy a compartirles la primera y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Y en nuestra oración le pedimos a Dios para que Él nos transforme, para que Él abra nuestros corazones, nuestro entendimiento a su mensaje, porque los mensajes de Dios, mis hermanos, son para que nos instruyamos diariamente y hagamos la voluntad de Él en todo lo que Él nos pide. Vamos pues en este momento primeramente con el Salmo, y les pido, mis hermanos, que si gustan repetir después de mí: crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias un día más. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por estar acompañándonos en este momento, a este servidor y a todos los que escuchan allá donde ellos se encuentren, ya sea en sus casitas, ya sea en sus lugares de trabajo, ya sea que van manejando, que van de paseo. Cuídalos, Señor, protégelos, que puedan llegar, Señor, a su lugar de destino, y que tú, Señor, siempre seas nuestro protector, y que envíes tus ángeles, Señor, para ser llevados siempre de sus manos y ser dirigidos siempre por el bien. Que no hagamos el mal, mi Señor, y que en todo lo que tú, Señor, nos has dispuesto a hacer durante el día, nos acompañe siempre. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, danos tu espíritu, enséñanos a ser valientes, enséñanos a ser amables con los demás, que amemos siempre a nuestros hermanos, y no pasemos de largo por todos aquellos más necesitados. Que nos des un espíritu, que siempre ayudemos a los demás, que no pasemos como si no viéramos nada. Danos ese espíritu de amor, ese espíritu que necesitamos para no olvidarnos de ninguna persona. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Fortalécenos pues y danos la sabiduría en este momento para poder entender el mensaje de nuestro Dios Padre. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión, porque en tus benditas manos, cada que encomendamos nuestras necesidades, no hay un día de la vida, Mamita María, que tú no nos ayudes. Siempre estás allí junto a Jesús para llevarle todas nuestras intenciones y así nosotros ser ayudados por todas ellas. Gracias, Madre del Cielo. Síguenos cuidando, síguenos guiando hacia el Señor y no nos olvides nunca, porque tú que eres nuestra Madre, tú que nos guías hacia el Señor, nunca nos dejarás. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues en este momento, después de hacer esta pequeña oración, voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano, diciéndoles: conozcan a Yahvé. Pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa, y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el primer versículo dice: ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá
una nueva alianza. Estas palabras son dirigidas al profeta Jeremías, porque el pueblo estaba descarriado en aquel tiempo. Pero tal vez en el pueblo de Israel y en el de Judá había comenzado en las personas una conversión. Y por eso Dios le hace ver a Jeremías en esta visión diciéndole que pactará una nueva ley, una nueva alianza con ellos, para que no se olviden más de él. Dice, no será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Nuestro Dios Padre, cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando los liberó de la esclavitud, Él les dijo claramente que Él los alejaría de ese lugar de tormento y los llevaría a una tierra que mana leche y miel. Ya que los liberó, ya que ellos estaban fuera, estaban libres, estaban en una tierra que mana leche y miel, se olvidan totalmente de Dios. Dice, quebrantaron mi ley. Dios era su Señor. Dios los había sacado desde el primer momento en que salieron de Egipto. Dios nuestro Señor los dirigió, los llevó por el bien. Dios podía haberlos llevado a esa tierra inmediatamente, tal vez en 2-3 semanas, pero su duración fue por 40 años. ¿Por qué tanto tiempo en sacarlos de Egipto, si no era tan lejos el transcurso? Dios quiso purificar sus corazones, quiso cambiarles, quiso hacerles nuevas personas, porque estaban totalmente desviados. Muchos le fallaron en el camino, ni siquiera llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su maldad, por su pecado. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Dios nos ha perdonado ya muchas veces, nos ha alejado del pecado, nos ha liberado de él, pero continuamos cometiendo los pecados que no debemos cometer. ¿Verdad? Dios ya nos perdonó, ya nos liberó de todo, pero seguimos siendo infieles ante Dios. Entonces, hermanos, no seamos así. Busquemos de Dios en todo momento, porque Él es el único que nos va a liberar, Él es el único que nos va a dar la salvación y nos va a quitar todo el pecado. Así como liberó al pueblo de Israel, no solamente de la esclavitud, sino de la esclavitud del pecado también. Dice del versículo 33 en adelante, esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, ya no tendría que haber personas para enseñarles, para decirles a los demás que conozcan a Dios, sino que las mismas personas ya iban a entender lo que Dios quería sobre ellos. Como hoy en la actualidad, Dios nos habla directamente a todo el mundo. Que no hagamos caso es otra cosa, pero Dios nos habla directamente a través de otras personas, a través de la radio, a través de los televisores, a través del internet, a través de tantos medios Dios nos habla. No necesitamos que nos estén a dice y dice y dice que tenemos que acercarnos a Dios, si Dios mismo nos está hablando al corazón. Es lo mismo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Dice, esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos pueblo de Dios, hermanos. Dios ya nos escogió para que lo sigamos, para que hagamos su voluntad y dejemos de caer en las tentaciones del pecado. No dejemos, hermanos, que el pecado nos esté corrompiendo cada día. Alejémonos de él. Pidámosle a Dios sus fuerzas, pidámosle su espíritu para que no caigamos. Porque si no pedimos en nuestras oraciones a Dios que Él nos libere, que Él nos saque de todas las angustias que vienen, especialmente los malos pensamientos y todo aquello que nos atrapa, hermanos, no vamos a poder liberarnos. Necesitamos de Dios para todo ello, y Dios nos va a sacar con su amor, porque Dios es amoroso. Fíjense bien, todo este pueblo de Israel había pecado, había caído, había sido infiel. Sin embargo, Dios pacta de nuevo con ellos, diciéndoles que vendrán unos días felices en los que ellos
ya no tendrán que alejarse de él. Y así era, mis hermanos, el pueblo de Israel. Cuando se arrepentía, cuando caía en razón de que solamente el Dios que los había liberado de Egipto era el único que los podía salvar de todos sus males. Y continuaban haciendo la voluntad de Dios por muchísimos años. Pasaban 20, 30 y hasta 40 años. El pueblo de Dios seguía fiel a él, pero luego se olvidaban de él y volvían a caer. Volvían a olvidarse de Dios totalmente y el pecado los corrompía. Así nos corrompe a nosotros también. Ya vamos caminando, siguiendo los pasos del Señor, y cualquier cosita nos hace tropezar. Cualquier problema, cualquier dificultad que nos viene, por esas dificultades dejamos al Señor. Y después nos va mal en la vida y pensamos que fue culpa del Señor. El Señor nos está buscando y nos está liberando de todo ello, pero sigámosle. No seamos pecadores. Olvidémonos del pecado y sigamos a Dios. Dice, del versículo 34 en adelante: ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano, diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Ya, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor se olvida ya de nuestro pecado, hermanos, sigámosle ya y ya no pequemos, ya no caigamos en la maldad del demonio, porque el demonio, haga de cuenta como cuando tenemos un dolor de cabeza, nos está punzando en la mente ese dolorcito. Así está el demonio también. Cuando estamos a punto de cometer algo que conocemos y sabemos que no debemos llevarlo a cabo, pero el demonio nos está punzando así en nuestro pensamiento y nos está abriendo la mente para que hagamos lo que Él nos pide. Hermanos, pidamos con más fuerza a Dios que llegue en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, y así va a suceder. Siguiendo los pasos del Señor, siguiéndole a Él, no va a sucedernos nada. Mire, los santos, cuando ellos sufrían toda clase de tentaciones del demonio, ellos se encomendaban a Dios, comenzaban a orar, comenzaban a rezar, pidiéndole a Dios que viniera en su auxilio. Él llegaba y los liberaba de todo ello. No había nada, mis hermanos, que pudiera en contra de los santos, porque Dios estaba allí para protegerlos. Cuando nosotros nos ponemos en oración, haga de cuenta que llega toda una corte de ángeles a protegernos. En ese instante en que usted está orando, aunque vengan tentaciones, venga el demonio mismo y esté ahí a su lado, la corte de ángeles que el Señor nos envía es mucho más grande. Porque Dios es así, Dios nos protege, Dios nos libera, pero hay que confiar en Él. No dejemos que las tentaciones nos alejen del Señor. Y así vamos a poder llegar a comprender los mensajes de Dios, y nuestro Señor nos va a liberar, nos va a poner un corazón nuevo, un corazón que entienda, porque del corazón sale lo bueno y sale lo malo, dependiendo, mis hermanos, cómo lo tengamos, qué es lo que recibimos durante el día, cómo nosotros hablamos, si maldecimos, si estamos todo el tiempo hablando mal de los demás. Eso es lo que vamos a tener en nuestro corazón, pura maldad. Pero si le buscamos a Dios de todo corazón, amándole a Él siempre, a nuestros hermanos los vamos a amar también y nunca vamos a hablar de ellos. Cuando esté a punto de hablar de un hermano, acuérdese que ese del que usted está hablando también es hijo de Dios. Y entonces va a comprender que lo que usted esté diciendo de aquella persona, Dios se lo está tomando mal a usted y se lo está tomando bien a él. Porque Dios protege a todo aquel del que usted habla. No hablemos pues de nadie y Dios nos va a conservar en su amor. Busquemos siempre hacer el bien y no hagamos el mal, porque el mal, mis hermanos, nos acecha en todo momento, y Dios, que nos cuida y nos protege, no va a permitir que nada nos suceda. Voy a ir, mis hermanos, a una alabanza y voy a regresar.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Bien, mis hermanos, en este momento voy a compartirles la segunda lectura, que está tomada, mis hermanos, de Hebreos, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este libro a los Hebreos, en el versículo 7 dice: en los días de su vida mortal presentó sus ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de los olivos, él presentó sus súplicas a Dios Padre, diciéndole que podía liberarlo de todos aquellos padecimientos. Jesús nuestro Señor también sufrió la terrible angustia de esa esperada muerte que le iba a suceder. Él ya tenía esos presentimientos de muerte,
y se sentía triste. Él se los llegó a decir a sus apóstoles cuando ellos se acercaban a él. Platicaba con ellos, conversaba y les decía que sentía que ya se le acercaba el día de su pasión. Dios pudo haber salvado a Jesús, claro que lo pudo haber salvado de todo ese padecimiento, pero Él había dispuesto esto para que todos fuéramos salvos, para que todos nos salváramos y fuéramos libres de todas las tentaciones y de todos los malos hábitos que tenemos. Dios nuestro Señor nos libera a través de Jesús. Sabemos bien que gracias a Jesús, Él que vino y murió por todos nosotros, Él que vino y dio su vida, somos libres y estamos para servirle a Dios. Sigamos pues adelante, mis hermanos. No paremos, no nos detengamos. Con ese Espíritu de Dios vamos a seguir. Dice, aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios. Conforme a la misión que recibió de Dios. Una misión, mis hermanos, que nunca fue fácil para Jesús. Aunque Él también era Dios, llegó a sentir todos los sufrimientos que un ser humano llega a sentir aquí en la vida. Y qué bueno, mis hermanos, que todo esto se llevó a cabo. De esa manera Jesús, al sentir todo lo que siente un ser humano, Él nos comprende. Él entiende por lo que pasamos también nosotros. Y así como nuestro intercesor, Él habla con Dios Padre y comienza diciéndole lo que nosotros padecemos aquí en la tierra. Son muchos los padecimientos, son muchos los sufrimientos que pasamos también, pero con la ayuda de Dios podemos ser liberados, podemos ser arrancados de todo ese mal. Fíjese bien lo que dice aquí. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Aprendió en su pasión lo que es obedecer. Hermanos, ¿ustedes creen que el ser torturado, el ser golpeado, ofendido y todo lo que le sucedió a Jesús es un padecimiento muy difícil, muy duro? Él podía haber renegado de Dios, pero no lo hizo. Él soportó todos los golpes, todos los insultos por nosotros. Ojalá, mis hermanos, y así como Jesús soportó todos esos golpes, todos los padecimientos y sufrimientos en esa cruz, desde que comenzó a cargarla en sus espaldas hasta que llegó al monte Calvario, hermanos, nosotros estamos dispuestos a hacer algo, algún padecimiento por Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor lo hizo todo por nosotros. Ahora bien, ¿nosotros qué podemos hacer para que Él nos perdone, para que Él borre nuestras culpas y ya no volver atrás? Todo lo de atrás ya pasó, sino continuar adelante haciendo la voluntad de Dios siempre y no alejarnos de Él en ningún instante de nuestra vida. Y así, de esa manera, hermanos, así como Dios nos ha preparado desde que comenzó la Cuaresma, estamos en tiempo de Cuaresma, por eso es que son estas lecturas. Recordamos cada año la pasión de Cristo, para que no se nos olvide de que Él padeció por nosotros, Él sufrió muchísimo, y seguir recordando esto, hermanos, hasta el final de nuestra vida. Cuando ya pasemos de esta vida a la otra, así seguir recordando a Jesús en nuestro corazón. Que no se nos olvide que gracias a Él somos salvos, estamos limpios de pecado, vamos a ser levantados ante su presencia. Pero tengamos esa confianza y en este tiempo de Cuaresma pidámosle a Dios en nuestras oraciones. Recemos, mis hermanos, con mucha devoción, oremos a nuestro Señor, pidámosle que Él no nos deje de su mano y vamos a continuar siempre fuertemente en nuestras oraciones para que Dios nos escuche, para que Dios nuestro Señor nos libere de todos los males. Y así, de esa manera, mis hermanos, nunca nos vamos a olvidar de Dios, porque si constantemente nos estamos poniendo en oración, pidiendo por los demás, pidiendo por los sufrimientos de nuestros hermanos, por todos aquellos que tienen una enfermedad, por todos aquellos que están padeciendo cualquier sufrimiento, pidamos por ellos en nuestras oraciones, y Dios, que escucha, va a liberarlos y va a arrancarlos también del pecado y nunca los va a dejar de su mano también. Porque Dios, mis hermanos,
Cuando le pedimos en nuestras oraciones que nos arranque de toda la maldad, Él lo hace. Y cuando ya lo hace, no hay que olvidarnos. Hay que seguirle. Hay que hacer su voluntad. Así como Jesús aceptó llevar esa cruz hasta el Calvario, así como Él sufrió, también suframos nosotros. No reneguemos en el tiempo de enfermedad, en el tiempo que estamos económicamente mal. No reneguemos, pongámonos en oración y pidámosle al Señor que nos dé lo que se necesita en nuestro hogar, lo que se necesita para ser curados o sanados de aquella enfermedad, y Él nos va a devolver la sanación. Pero como les digo, hermanos, siempre con mucha devoción, con mucho amor al Señor Jesús, que tanto nos ama. Mis hermanos, ahora voy a leerles el Santo Evangelio, que también es muy precioso. Y el Santo Evangelio lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: Lo he glorificado, y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: Le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús glorificado. En el primer versículo 20 dice: También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, había subido a Jerusalén para la fiesta. En aquel tiempo, hermanos, sabemos que los que no eran judíos o israelitas, a esas personas se les llamaba paganos. No estaban admitidos entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Sin embargo, aquí dice muy claramente que un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Ellos adoraban a Dios también, al Dios que el pueblo de Israel y judíos adoraba. Estos griegos eran paganos, era un pueblo pagano, y un grupo de ellos quería hablar con Jesús. Le pidieron a Felipe, que era de Betsaida, dice aquí en la palabra de Dios, que le transmitiera esas palabras a Jesús, que ellos querían verlo. Tal vez habían escuchado también de sus milagros, de lo que él había hecho en medio de los israelitas y judíos, cómo había liberado a muchos enfermos de sus enfermedades, cómo les había arrancado la lepra, la ceguera de muchas personas. Y entonces ellos querían verlo. Pero cuando ellos van y le platican a Jesús, leamos, vamos a ver qué nos dice aquí, del 23 en adelante. Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús siempre les dio a entender, mis hermanos, qué sucedería si aquí ya habían llegado griegos al templo, ya los pueblos paganos estaban reconociendo al Dios Todopoderoso. Yo me imagino que el Espíritu de Dios que Jesús tenía
le hizo decir estas palabras. Dice, entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús iba a ser glorificado por Dios. Y dice más adelante, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. O sea, se estaba refiriendo a él mismo en estas palabras, que él mismo estaba comunicándoles a sus apóstoles y discípulos, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y es una gran realidad. Si un grano de cualquier clase no cae en la tierra, tiene que morir para que salga esa fresca mata de la tierra que va a dar muchos frutos. Así Jesús, cuando él hablaba de su persona. Si él no muere, no iba a dar frutos. Por eso fue necesario que muriera, para que los frutos se vieran en la gente. Cuando él muere, ¿qué es lo que sucede? Muchos seguidores de él recordaban las palabras que Jesús les decía. Yo moriré, pero me voy a levantar, voy a dar vida, me voy a hacer glorioso. Y esa es la muestra que nos vino a poner a nosotros, para que pensemos siempre en esto y no nos dejemos llevar por este mundo, sino que sigamos a Jesús hasta nuestra muerte, muramos en él para ser seres vivos, seres que vamos a estar una eternidad junto a él. A esto se refería Jesús. Tenemos que morir al pecado para tener una vida eterna. A esto se refería. Dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor, y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. ¿A poco no queremos un puesto de honor? Que Dios Padre nos ame por una eternidad. ¿No queremos eso? Sería un tonto el que diga que no, hermanos, porque en realidad Dios nos ama y quiere darnos ese puesto de honor, pero tenemos que seguirle, tenemos que hacer la voluntad de Dios y lo que nos enseñó Jesús, que no quede en saco roto, ¿verdad? Porque Dios ya ha hecho grandes cosas por medio de Jesús en nosotros. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, pues vamos a morir y no vamos a dar ese fruto. Haga de cuenta que nosotros somos ese grano que va a caer en tierra seca y nunca le cae agua, y ese grano siempre va a estar enterrado. No va a dar fruto, no se va a mojar y no va a salir a ver la luz. Queremos salir a ver la luz. No nos queremos quedar en medio de la tierra, en medio del infierno, sino que queremos ver la luz de Dios en nuestras vidas. Y si seguimos, continuamos adelante, sirviéndole a Dios de todo corazón, así va a ser. No hay por qué temer, no hay por qué alejarnos del que todo lo puede. Dice también más adelante, ahora mi alma está turbada, diré acaso, Padre, líbrame de esta hora. Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Lo he glorificado. Fíjense, todavía ni siquiera moría Jesús y ya lo había glorificado el Padre. Hermanos, desde en ese momento, Dios ya les estaba haciendo ver a las personas lo que Jesús era. Los que escucharon la voz entendieron que era el mismo Dios o era un ángel, como dice aquí en la palabra de Dios, quien le estaba hablando. Y todos aquellos que no entendieron el mensaje decían que era un trueno. Escucharon solamente eso, un trueno. Pero no. Jesús, fíjense bien lo que dice más adelante. Dice, los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. No ha venido para él, sino para las personas que estaban allí, las personas que estaban escuchando. Los que no entendieron, los que escucharon solamente un trueno, pues esos no estaban abiertos, no estaban de todo corazón allí en ese lugar, en ese templo. Y los que estaban de todo corazón escucharon la voz que le hablaba a Jesús. Y por eso Jesús les dice, esta voz viene por ustedes, no por mí, sino por ustedes. Mis hermanos, estos evangelios se escribieron para hacernos entender
por qué Jesús vino, por qué Jesús tuvo que padecer, por qué Jesús nos amó con el corazón y no permitía, hermanos, que las personas fueran dañadas. Todos aquellos que se acercaban a Él, muchas personas que estaban dañadas interiormente por los demás, Dios no permitía que todo esto siguiera sucediendo. Y por eso es que muchas personas se acercaban a Él, lo amaban de todo corazón. Ahora bien, ¿cuánto amamos nosotros a Jesús? ¿A qué punto estamos nosotros para amarle a Jesús? ¿Cómo nos sentimos de nuestro interior? ¿Nos sentimos que Jesús nos ha tocado y que Jesús nos va a levantar y que nos va a ayudar en nuestro proceso? ¿Sentimos eso? ¿O vamos a quedar como los granos que no dan fruto? Jesús, cuando hablaba aquí, se refería a su persona, de lo que nos enseñó, que Él moriría, pero que iba a levantarse, iba a dar ese gran fruto, un fruto que no quedó muerto allí, un fruto que ha dado en muchas personas, que muchos predicadores, muchos convertidos han seguido la voluntad de Dios y han hecho la voluntad de Dios. No solamente se ha quedado en ellos, sino que han dado fruto más allá. Ya ese fruto era al que se refería Jesús, que a este mundo no habíamos venido para quedarnos aquí, sino para dar fruto en los demás. Entonces, sigamos adelante, hermanos, no nos paremos, no nos detengamos y sigámosle a Jesús. Dice del versículo 31 en adelante: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Jesús siempre les comunicó a sus apóstoles y discípulos que Él tenía que padecer. Él no escondía nada, Él les decía: yo tengo que morir. Y iba a ser entregado por los mismos judíos. Fíjense nada más, una maldad tan terrible que estos judíos llegaron a cometer con Jesús. Ellos mismos entregar a su hermano, porque era hermano de ellos, era judío, humanamente, porque de espíritu venía de Dios, venía de arriba. Y entonces, hermanos, cuando el príncipe de este mundo, ¿quién conoce, quién sabe quién es el príncipe de este mundo? Todos sabemos que el demonio es el príncipe de este mundo. Sin embargo, aquí Jesús nos dice que el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y dice: y yo, cuando haya sido levantado de la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús? Cuando sea levantado de la tierra, dice: atraeré todo. Atraeré todo. O sea, todo lo nuevo, hermanos. El príncipe de este mundo va a ser esclavizado para siempre y va a reinar solamente Dios. Todo lo bueno, todo lo malo desaparecerá y todo lo bueno reinará. Esto se refiere a un final glorioso. Y todo el que se mantenga firme, hermanos, vamos a estar junto al Señor. No vamos a quedarnos en la tierra, no vamos a quedarnos en ese infierno que ha de ser tan terrorífico que ni siquiera hay que pensar en él, sino hay que echarle ganas para que nuestro Dios Padre, que nos cuida y nos protege, y que a través de Jesús Él nos da la salvación, sigamos constantes en la oración, sigamos constantes haciendo la voluntad que Dios Padre ha depositado en nuestros corazones. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Con todas estas palabras que Él les comunicaba a sus seguidores, ya les estaba abriendo los ojos y los oídos para hacerles entender de qué manera nuestro Señor iba a padecer. Iba a ser levantado de la tierra, iba a ser glorificado por nuestro Señor. Primeramente iba a morir, obviamente, pero nos enseña que allí en esa tumba no se termina todo. Nos enseña que hay una vida gloriosa y sigámosle, hermanos, para ser gloriosos también como Jesús. Llegamos un día a conocer a nuestro Señor Jesús frente a frente. ¿A quién no le gustaría conocer a nuestro Señor frente a frente? A nuestro Dios Padre, al Espíritu Santo, a los ángeles, a los santos que ya están junto a Él. ¿A quién no nos gustaría, hermanos, estar allí presentes ante ellos todos los días de nuestra vida sin término? O sea,
Ya no vamos a sentir dolores, tristezas, malos pensamientos, malos deseos por las demás personas, desear nada indebido. Todo va a ser glorioso. O sea, no vamos a tener odio por nada ni nadie. Dios va a depositar un espíritu nuevo en cada uno de nosotros. Nuestro espíritu no se va a quedar aquí. Se va a ir ante el Señor, pero hay que mantenernos firmes, hacer su voluntad, alejar todos los pecados que nos atraen, por los que el príncipe de este mundo nos está atacando cada día, y así vamos a liberarnos de ello. Y Dios nuestro Señor, que es más poderoso que el demonio, nos va a liberar de él, y nos va a arrancar y nos va a alejar, y vamos a seguirle solo a él de todo corazón. Pero sigamos fuertemente, mis hermanos, orando. No nos olvidemos de orar. No nos olvidemos de hacer nuestras visitas al Santísimo. No nos olvidemos de ir a la Santa Misa, de llenarnos del amor de Dios. Leamos libros de santos, y esas historias nos van a conmover el corazón, y vamos a querer ser igual que ellos. Y de que podemos, lo podemos. ¿Verdad? Jesús lo dijo claramente, que todo aquel que lo siga va a estar junto a él. Y los santos son unos de ellos, que desde que ellos partieron de aquí de la tierra hasta arriba, están ya con el Señor. Esa es una promesa que Jesús, nuestro Señor, nos hizo a todos, no solamente a unos cuantos. Una promesa que si nos mantenemos firmes y seguimos fuertemente en oración, Dios nos va a liberar, nos va a arrancar de todo el mal y nos va a hacer fuertes para Él. Hermanos, en este momento yo les pido que abra su corazón, su mente y todo su ser. Vamos a hacer una pequeña oración. Les pido que también ustedes pongan todas sus peticiones en las benditas manos del Señor en este momento, para que Él, que es bueno y misericordioso, y Él que murió por todos nosotros, nos ayude a seguirle, nos ayude a que le seamos fieles todos los días sin término. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por acompañarnos, por seguirnos asistiendo, por asistirnos, Señor, en todas nuestras necesidades, en todo aquello, Señor, que solamente tú puedes arrancarnos. Solamente tú, que eres bueno, solamente tú, Señor, puedes sacar toda nuestra maldad y hacernos personas nuevas para seguirte de todo corazón, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, especialmente todos aquellos que no te conocen. Cámbiale su corazón, Señor. Libéralos de su maldad. Arráncales, especialmente a todos nuestros hermanos que tienen un vicio arraigado, Señor, que son alcohólicos, que son drogadictos, que son lo que son, Señor. Y si están en la maldad, si están en la oscuridad del demonio, sácalos de allí, mi Señor. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú nos has liberado también a nosotros de todo ello, y lo puedes también hacer con los demás. De todos aquellos hermanos que se encuentran por ahí en las calles, Señor, que no tienen alimento, Señor, que no tienen un hogar, que no tienen a dónde ir, Señor. Ayúdales, Señor, a que puedan encontrar un empleo. Ayúdales, Señor, a que puedan tener un hogar calientito, una comida calientita, todo eso que ellos necesitan, Señor. Y por todos nosotros te pedimos, Señor, para que nos sigas fortaleciendo en nuestra fe y nos sigas dando el aliento que cada uno de nosotros necesita para no olvidarnos nunca de ti, Señor, y seguir calientitos en ese espíritu, no opacarnos en la oscuridad de este mundo. Sí, Señor Jesús, te doy gracias, te alabo y te bendigo y te glorifico por todas tus bendiciones. Espíritu Santo, tú que transformas todo lo malo en bueno, tú que das vida a todo lo que ya está muerto, ayúdanos a estar vivos en espíritu y no quedar como si estuviéramos muertos, sin dar frutos a todos nuestros hermanos que no conocen de nuestro Dios, para que a través de ti, bendito Espíritu, tú que hablas a través de nosotros, ayúdanos para hacer entender a todos aquellos que aún no los conocen, y por todos aquellos que no aman a nuestra Madre Santísima,
que no la consideran como Madre de Dios, ayúdales a entender, ábreles su corazón y hazlos ver el error en el que ellos se encuentran, para que busquen de Dios en todo momento. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Sigue fortaleciéndonos, síguenos dando tu espíritu de valentía para llevar a cabo estos mensajes de Dios a todos nuestros hermanos. Madre Santísima, intercede ante Dios por todas nuestras necesidades, por todo aquello que solamente en tus benditas manos podemos nosotros dar solución. Mamita María, ayuda a todos nuestros enfermos de hospitales que se encuentran postrados ya por mucho tiempo, por todos nuestros hermanos enfermos que se encuentran en sus hogares, que están invadidos de un cáncer o de una enfermedad tan terrible de la cual no pueden ser liberados, sino solamente con tu intercesión, Mamita del Cielo. Ayúdales y ayuda a todos nuestros familiares también, para que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesús antes de que llegue ese último día. Gracias, Madre del Cielo, y síguenos encaminando a nosotros, porque necesitamos de ti como nuestra abogada y mejor intercesora que nosotros podemos tener. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por seguir siempre en esta sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Que Dios me lo siga bendiciendo y que Dios lo siga acompañando. Y no abandonen, mis hermanos, la oración. A través de la oración vamos a encontrarnos siempre con Jesús y vamos a hacer siempre el bien. Si nos alejamos de la oración, vamos a olvidarnos de Dios y vamos a cometer las maldades que Dios no ve bien en nuestra persona. Así es que busquemos siempre de Dios y a través de la oración lo vamos a hacer, porque Dios se deja encontrar por todos aquellos corazones que lo desean. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que pasen un feliz domingo.